Profesor, ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están en esta mañana? Espero que bien, hombre. Buenos días, Jimmy. Buenos días, Lirio. Buenos días, Hansen, Kenny, Fabio. Espero que hayan amanecido bien. Por lo menos lo que somos de Quitos, estamos con un calor que no deja ni dormir. Supongo que en la costa están más frescos, ¿no? Bien. ¿Me escuchan, jóvenes? fuerte y claro, profe. Ya, muy bien. Voy a compartir mi pantalla. Confirmen si están observando mi pantalla, por favor. Les recuerdo que la grabación de la sesión ya ha iniciado. Hoy 7 de agosto del 2021. 7 de agosto ya, ¿no? Se están ingresando algunos Sí, compañeros. profe, sí, aparece en pantalla. Muy bien, gracias por confirmar, Lirio. Bien, eh, antes de iniciar, debo hacer una acotación, una aclaración. Eh, Debemos nosotros, a ver, aquí, darle paso a Leonardo. Debemos nosotros ser conscientes de que hay cosas que en este semestre y en los cursos, pues vamos a desarrollarlo y a pasarlo pues de una manera relativamente sencilla, sin profundizar en el tema. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Voy a poner este ejemplo que una vez vi en un canal, en YouTube, un youtuber decía, ¿no? Eh, sobre la construcción de una casa, ¿no? El maestro albañil que construye la casa, pues no necesita saber, pues, de tecnología, de procesamiento, y producción de acero, de construcción, respecto a los aditivos que van a agregarle a los ladrillos con los cuales ha construido las paredes, o de repente no necesita conocer a profundidad los procesos y los pasos del quemado del cemento, ¿no? Entonces, simplemente coge estos materiales y aplica sus conocimientos para construir la casa, ¿no? Hago este ejemplo porque antes, a inicios de la computación, por ejemplo, yo cuando aprendí computación, eh, nos, este, se, el paradigma, el modelo era ser un todista, o sea, entender el todo, desde cómo funciona el kernel de un procesador hasta cómo interactúa el programa o el código que has puesto con los distintos hardware para modificar el software. Pues ahora no. Ahora el paradigma ha cambiado. Gracias a ello, los desarrolladores o los que programamos tenemos menos control, ¿no? Y desconocemos algunos procesos de nuestro aplicativo, programa, pero concentra al equipo creativo, a las personas o los programadores, concentra en la solución de sus problemas. Volviendo al maestro albañil, pues imagínense si el maestro albañil pues, tendría que estudiar todo respecto a tipos de ladrillos, construcción de ellos, tecnologías de acero de construcción, ¿no? Tipos de suelos, no, simplemente la solución que plantea el maestro constructor es levantar pues la casa, ¿no? Todo lo anterior no es que no sea importante, sino es que dependiendo pues, de los profesionales se va produciendo de acuerdo a la necesidad. Igual es en nuestra carrera, ¿no? Nosotros somos de TI, vamos a pertenecer al equipo de TI y no vamos a ganar en algunos campos de TI, no vamos a ganar, y hay que ser conscientes de esto, ¿no? Todos los conocimientos para dominar al 100% hasta el mínimo detalle de un área, o sea, por ejemplo, de redes
o de programación, o de electrónica, o de tecnología inalámbrica, simplemente porque no nos alcanzaría el tiempo para la formación profesional. Incluso, como me ha pasado en algún momento, que me había dado ¿no?, esas de querer aprender a detalle todo, cada mínimo detalle de cada tecnología, cuando terminas de aprenderlo, pues te das con la sorpresa de que ya ha salido una nueva versión, una nueva actualización, y todo lo que has aprendido pues ha quedado en nada. Vuelta nuevamente a actualizarte. Pues debemos nosotros ser conscientes de esas limitaciones, ¿no? No olvidar que en nuestra carrera no existe un todista. Siempre hay áreas, hay neblinas de conocimiento, no oscuridad, neblinas de conocimiento, ¿no? Puede ser que una empresa esté dedicada al rubro de telecomunicaciones. Muy bien, entonces mientras estés ahí, te vas a desenvolver y te vas a especializar pues en lo que más venta, en lo que más salga, en lo que más disponga el mercado de clientes de esa empresa o de tu empresa, ¿no? O de repente estás en una empresa donde se dedica netamente a la venta de hardware para hacer hardware doméstico, entonces ensamble de computadoras, ¿no? Ensamble de, ¿no?, bueno, de tu case, tu placa, procesador, tarjeta gráfica, y te vas a especializar en eso. Orientarás a los clientes en base a sus necesidades. O de repente estás en otro rubro, estás casi al rubro de la electrónica, ¿no? Te dedicas a hacer proyectos con microcontroladores. En ese caso, pues tendrás que tener ya cierto dominio o cierto manejo de temas como electrónica, componentes electrónicos, IDLE de lenguajes de programación, ¿no? O tener a la mano pues hardware especializado para un quemado de un circuito integrado, etcétera. ¿Ok? Entonces vamos a ocuparnos de un conjunto de temas en el cual debemos aceptar que no vamos a profundizar, porque profundizando más, por ejemplo, el que acabamos de ver ayer, ¿no? Podríamos profundizar más, claro, podríamos tener utilizar un PIC o un microcontrolador, ver sus data para ver con qué tipo de hardware se procede a quemarlo. Quemarlo quiere decir que se ingresa el código, ¿no? Aprendernos su lenguaje de programación, que en muchos casos es el BASIC, ¿no? Pero no es el tema en realidad especializarnos en, sino estudiar lo necesario para poder desenvolvernos en un futuro mercado laboral. ¿Ok? Hay que ser conscientes de estos. Volviendo al ejemplo que les ponía del maestro constructor, no va a estudiar y no le va a servir pues de nada saber todos los pasos que sigue el proceso de creación en una fábrica de cemento. Él utiliza el cemento, él utiliza el ladrillo, él utiliza el acero de construcción, y a otros especialistas, otros profesionales se encargan de esos materiales. Él simplemente resuelve el problema de la construcción de la casa. Los antiguos informáticos, por ejemplo hace 40, 30 años, el paradigma era eso. Les comparto esta experiencia. El paradigma era que debíamos de saber de todo, ¿no? Quizás en electrónica no tanto, pero de todo, desde el kernel hasta el SO, hasta los software que se instalaban. Obviamente distraías el tiempo en algunos detalles, y bueno, ya felizmente cambió el paradigma, ¿no? Ahora ya los equipos se han especializado y diversificados, ¿no? Por ejemplo, tal es así de que para una página web o para un aplicativo incluso hay equipos distintos, ¿no? Hay un CEO, hay un especialista en marketing, hay especialistas en experiencia de usuario, una serie de detalles solamente para realzar una página web. A ver, acá Jimmy me dice que tiene problemas con su internet, pero acá te veo, Jimmy. Sí, profe, acabo de reiniciar mi equipo, ya tengo. Ok. Bueno, es que a veces nos pesca pues Windows con sus actualizaciones. Bueno, no hay marcha atrás, en algún momento se va a actualizar. Bien, ingresemos por favor a
cuenta en el Tinkercad, ¿no? Estamos trabajando con el Tinkercad. Ingresemos por favor a él. Muy bien. Vamos a la parte de circuitos. Vamos a circuitos. Seguramente usted va a notar ya uno o dos de estos proyectitos, ¿verdad? Ayer me consultaba un compañero si es que se guardaba o no se guardaba. En automático sí se guarda, incluso si es que no has configurado un nombre, te asigna un nombre al azar, ¿no? Con unos nombres medio raros. Muy bien. Vamos a crear un circuito. Mientras va cargando, seguramente ustedes ya habemos leído la parte del curso de microcontroladores, ¿verdad? Voy a compartirles eso un ratito. Ahí está. Microcontroladores, vamos a buscar, ¿dónde está? Acá está. No, esto es mantenimiento. Acá está, programación de microcontroladores. Como les manifestaba en clases anteriores, a ver qué pasó acá. Está, los criterios para poder ser promovido en el curso son la participación que ayer hemos tenido, ¿no? El trabajo del curso, los foros, el foro donde hay que responder las preguntas, y hay indicado que el foro y el trabajo prácticamente son las mismas preguntas de cuestionario, y las autoevaluaciones. ¿Qué hay en esto de las autoevaluaciones? En cada tarea de aprendizaje hay un material que leer, que ya les he alcanzado a todos, ¿no? Y hay una autoevaluación. Esa autoevaluación corresponde netamente al contenido teórico, ¿ya? Entonces, para poder aprobar, y tienen 3 intentos, para poder aprobar esas autoevaluaciones, hay que leer ese material que les he dado. Obviamente acá en nuestras sesiones no vamos a leer pues ese material, ¿verdad? Nos corresponde a ustedes dar una sincera lectura de todo lo que tienen ahí e ir avanzando. Con respecto a la tarea, ¿no? Con respecto a la tarea final del curso, aquí está, el trabajo final del curso, ya hemos manifestado de que esta tarea final del curso es un conjunto de preguntas y respuestas, ¿no? Vamos a descargarlo para que lo puedan verificar. ¿Dónde está? Momento. Acá para descargar. Bien, aquí les voy a mostrar, ¿no? Entonces, aquí nosotros debemos responder a estas preguntas, ¿no? ¿Qué modelo de Arduino se utilizará en el circuito realizado en Proteus? ¿No? Acá hay un Arduino, ¿no? ¿Qué componentes electrónicos se utilizan en el diseño del circuito? Acá una pantalla LCD, una resistencia, una toma a tierra, una toma de fuente de poder, ¿no? ¿Qué función cumple cada componente? Acá lo detalla, ¿no? Acá lo detallan, hay que leer. Y eso vamos a responder, ¿no? Vamos a escribirlo. O sea, ¿cómo lo hago, profe? En Word puedes hacerlo en tu Word,
O lo imprimes, lo desarrollas ahí a mano, le tomas una foto con el celular y lo subes aquí en este apartado. Aquí hay que subirlo, ¿ok? Ahí hay que subirlo. Y con eso ya estaríamos siendo promovidos en el curso. No olvidar por favor que tenemos que responder también unas preguntas aquí en el foro, ¿no? En el foro, ¿dónde está el foro? Aquí está en el foro temático, ¿ya? Acá ingresamos y respondemos unas preguntas. Estas preguntas más que todo tienen que ver con el proyecto, miren, es lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo que desarrollamos en el proyecto, vamos a responder acá, ¿ok? Profe, ¿cómo lo hago? Simplemente das clic aquí en escribir una respuesta, copias tus preguntas y vas respondiendo, escribe, redactas, ¿no? Eso sería todo. No, no hay mucho misterio ni mucha complicación en esto. O sea, no necesitas tener pues un doctorado en la NASA para poder aprobar este curso, ¿no? Aunque el nombre pues suena pues medio rimbombante, ¿no? Programación de microcontroladores. Hay que aceptar que si estaríamos en un contexto presencial, en los distintos laboratorios o talleres, se les alcanzaría pues a ustedes los equipos, los PICs, los controladores, con los cuales estaríamos pues programando previa simulación, ¿no? Algunos proyectitos, ¿no? Pero físicamente no se puede hacer. Cada quien tiene distintas o está haciendo la clase en distintas situaciones. ¿A qué me refiero? Bueno, algunos por motivos económicos, de repente están viendo la sesión en una computadora, otros simplemente en su celular, ¿no? Entonces no vamos a decirles, a ver, saquen su kit de microcontroladores o saquen su kit de Arduino, no, para nada, ¿ya? Simplemente llenando estas autoevaluaciones, ¿no? Y respondiendo esas preguntas, y estamos siendo promovidos en el curso. No hay mucho misterio en esto, ¿no? Ahora, en lo que respecta a programación con Arduino, lo que vamos a ver ahora, ¿no? También tenemos solamente 2 tareas de aprendizaje, y más que tareas de aprendizaje hay que responder las autoevaluaciones, y acá también tenemos un trabajo final del curso, ¿no? Al igual que en el anterior. En este trabajo final del curso, permítame descargar el archivo. En este trabajo final del curso de Arduino, también vamos a tener, miren, un proyectito, ¿no? Caramba, es muy grande. Un Arduino 1, ¿no? Un relé, ¿no? Un motor trifásico, un controlador. Bueno, y acá vamos a responder las preguntas, ¿no? ¿Qué es una simulación? ¿En qué consiste un motor trifásico? ¿Cuáles son los componentes de un motor trifásico? ¿En qué consiste una programación en Arduino? ¿Y qué lenguaje utiliza? ¿Qué software nos permite realizar una simulación para que arranque una parada de un motor trifásico en Arduino? Respondemos estas preguntas con la misma tónica que les decía anteriormente. Subimos esa actividad y seguramente, como han podido deducir, en el foro también tenemos las mismas preguntas, ¿ya? En el foro también de este Arduino, de este módulo, también tenemos las mismas preguntas, y eso hay que responder. Con eso, y rindiendo tus 2 autoevaluaciones, ya estaríamos pues prácticamente promovidos en este curso de Arduino. Incluso hay un compañero que ha enviado su foro temático, miren, ¿no? Entonces falta calificarlo, ¿no? Y listo, ya estaría ya. ¿Ok? Entonces, lo que hay que entender es que en las sesiones síncronas no vamos a ponernos a leer, ni a simular, ni darles a usted, a ver, tal alumno vas a exponer de tal, no. Vamos a buscar hacer la manera más práctica posible, ¿ya? Sí, Braulio, tienes una consulta, creo. Sí, profe, no, te quería consultar si ya podíamos ir avanzando. No, te quería consultar si ya podemos ir avanzando ya las pueden ir autoevaluaciones avanzando. de Raspberry.
¿no? Incluso las que todavía no vemos pueden ir avanzando. Profe, si me preguntan, ¿y qué determina si puedo o no puedo avanzar? Pues lo que determina es cuánto has leído, cuánto has investigado del material que te proponen ahí. Como han podido ver de los dos materiales que les he compartido, tanto del curso de microcontroladores como de Arduino, todos tienen enlaces a otras páginas, enlaces a videos. Algunos están caducados, pero el de Arduino sí está vigente. Incluso la clase anterior he pasado. Tiene enlaces a más materiales. Entonces hay que darse un tiempito para leer. ¿Ya? Hay que hacer un tiempito para leer. Por si no se han enterado, en las sesiones o en las clases virtuales se confía en que el alumno va a investigar, a diferencia de las sesiones presenciales en donde sí se puede hacer pues un control, ¿no? Un control de lectura, hacer que el joven exponga con las herramientas y materiales que se le da a todos para que todos tengan las mismas oportunidades. Aquí es un poco limitante, ¿no? Por el contexto, quiero que entiendan eso. Yo confío que en el 2022, en su sexto semestre ya estemos pues en nuestros distintos ambientes, ¿no? Esperemos que así sea. Un paréntesis acá. Observo que muchos de ustedes están ingresando acá, observo como invitados. Eso significa que están ingresando con cuentas que no están registradas en Cenati. O sea, has ingresado con tu cuenta en Gmail, tu cuenta personal. Bueno, está bien, pero tienen que ustedes por lo menos ingresar con su cuenta institucional. Vale decir, ingresan con su id @cenati.pe, porque ahí es cuando valida el sistema de Blackboard un ingreso del alumno. ¿Ya? Manejen hay que tener cuidado con eso, por favor, porque bueno, mi persona no lo hace, pero sí hay un equipo del Cenati de que va a ser un barrio de alumnos que no han ingresado y van a proponer su retiro, porque hemos tenido inconvenientes semestres anteriores con eso. ¿Ya? Bien, ¿alguna consulta hasta acá? Ninguna. Ninguno, profe, ninguno. A ver, si hay habido acá. Ninguno, profe, ninguno. A ver, Jimmy, Profe, una consulta. te escucho, Jimmy. Profe, ahí, claro, acá lo que es el... Profe, ahí, claro, acá lo que es en el microcontroladores, habla Claro. sobre Proteus. Curso de Proteus. El Vamos a Proteus, tener no. el curso de Proteus. Hay un enlace ahí en ese material a una página, a Wikipedia, donde nos habla de Proteus, y también hay dos videos. Les recomiendo ver esos dos videos y con eso vas a poder responder a esas preguntas. Incluso estas preguntas nacen de esos videos. ¿Ya? Ahí vas a encontrar, las preguntas nacen en ese video. Entonces, cuando sé que el alumno ha visto o ha leído, cuando sin ningún problema responde, ¿ya? No vamos a profundizar más en eso. Hasta donde hemos visto lo suficiente y necesario. Lo demás hay que dar como lectura. ¿Ok, Jimmy? ¿Me escuchas? Sí, profe, correcto. Ok, muy bien. Sí, profe, correcto. Jóvenes y no tan jóvenes. Arduino, ¿me puede decir qué es Arduino? A ver si alguien se ha dado un tiempito en leer. ¿Qué es Arduino? Levante la mano que quiere participar. Yo, profe. A ver, Braulio. Te escuchamos, Yo, Braulio. profe. ¿Qué has logrado investigar respecto a Arduino? ¿Qué es Arduino? Lo que estaba leyendo, profe, Lo que estaba leyendo, pues son pequeñas plaquitas para... Arduino son pequeñas plaquitas para crear que sirven especialmente para la electrónica, para crear circuitos. ¿Qué más? ¿Alguien más desea participar?
Profe, Arduino también es de código abierto. Profe, Arduino también es de código abierto, también para poder hacer Ya, muy bien. diferentes tipos de programación. ¿Alguien más? Ahí está Kenny, te escuchamos, Kenny. Son circuitos en los que se puede grabar instrucciones. ¿no? Son circuitos en los que se puede grabar instrucciones, ¿no? Y en este caso puede aplicar también en Ticrea, en el internet, muy bien. en el internet del todo. Entonces, Arduino, a pesar de su extensiva popularidad, en un momento pues nació acá con la intención de impartir aprendizaje, o sea, de enseñar, ¿no? Hay toda una historia de esto, sobre esta industria, porque ya es una industria, ¿no? Entonces, es una plaquita, ¿no? Es una placa que tiene distintos componentes. El corazón de las plaquitas Arduino son un microcontrolador, ¿no? Microcontrolador. En un momento, déjenme compartirles una imagen de algunas plaquitas de Arduino, ¿ya? Porque no hay varias placas o tipos de plaquitas de Arduino. En su momento salió una básica, pero después pues fueron creados varios, ¿no? Aquí está, miren, ahí está, con el que siempre iniciamos en el aprendizaje, ¿no? O sea, con el que retomamos, con el que están en los cursos en distintos canales en YouTube. Acá no vamos a descubrir la pólvora. Es esto, ¿verdad? El Arduino Uno, ¿no? Hay varios, ¿no? El Nano para proyectos pequeñitos, el Mega, el Leonardo, el Yum, y existe una serie, y algunos se han quedado pues desfasados de plaquitas Arduino. Entonces, Arduino es una plaquita, vale decir que no es un microcontrolador, ojo a eso, sino parte de esta plaquita, dentro de él tiene un microcontrolador creado por la empresa Atmel, ¿no? Así como hay otras plaquitas microcontroladoras creadas que en su corazón tiene, o sea, dentro del cerebro de él tiene microcontroladores creados por otras empresas. Vale decir que en el mercado últimamente de microcontroladores, bueno, antes de la pandemia, una de las más grandes quedaba en Texas, ¿no? En Texas. ¿Saben ustedes el nombre de esta empresa que crea microcontroladores en Texas? Sí, a ver si hemos leído algo. Exactamente queda en Dallas. ¿No hemos leído? En Texas pues queda esta empresa que se encarga de crear microcontroladores. Ya sabemos de que el proceso de creación de los microcontroladores, ¿no? Se ha ido perfeccionando en el transcurso de las últimas décadas, al tal punto de que en el mismo grosor del cabello humano pueden meter ellos decenas de miles de transistores, ¿no? Los transistores forman compuertas lógicas, y estas compuertas lógicas a su vez, según la combinación que se hagan, van a formar pues memoria, van a formar pues algoritmos de procesamiento, etcétera. Y poner millones de estos dentro de un encapsulado ha ayudado pues para que la ciencia y la tecnología pues tenga un enorme despegue, ¿verdad? Un enorme despegue. Con decirle de que las primeras computadoras creadas para la Segunda Guerra Mundial utilizaban pues esos bombillos, ¿no? Y ocupaban pues una enorme sala.
generaba mucho calor, ¿no? De ahí hasta ahora pues no ha pasado mucho tiempo, ¿no? Incluso hay personas vivas todavía de esas épocas. Fíjense cómo ha avanzado. Vale decir de que la empresa más vanguardista en el momento, ahorita, ¿ya? En la creación de encapsulados pequeños, microcontroladores, es la empresa TSMC, ¿no? Que queda en Taiwán, ¿no? Que ha investigado y la vanguardista porque genera obleas de un carril que lo llaman litografía de 7 nanómetros, ¿no? Intel en sus plantas en Estados Unidos ha intentado, lamentablemente ha fracasado, ¿no? Se ha quedado en los 14 nanómetros. Últimamente dicen que va a lanzar sus últimas generaciones de procesadores en 10 nanómetros de litografía, pero seguimos esperando. Ya yo llevo como 3 años escuchando eso y no hay cuándo salga. Estos taiwaneses pues han ganado esta batalla. A tal punto, fíjense, de que hay muchos gobiernos que están presionando, y por ejemplo Estados Unidos ha presionado para que TSMC ponga plantas en Estados Unidos, ¿no? Y no dispongan y no dependan netamente de la producción de Taiwán. Ustedes saben que Taiwán pues tiene problemas geopolíticos con el gigante chino. China dice que Taiwán es parte de China, Taiwán dice que es independiente, una serie de cosas que esperemos que algún día no escale más, ¿no? O sea, que no hay una guerra, porque eso obviamente va a degradar la calidad de los hardware, ¿no? China todavía no está en la capacidad de producirlo. Incluso Europa, la Comunidad Europea ha dado presupuesto y proyectos para financiar para que los microcontroladores sean creados en su territorio. ¿Por qué es tan importante esto, profe? Porque gracias a la pandemia se han dado cuenta de que es un bien estratégico. Hace un par de meses en la planta de Volkswagen tuvieron que parar la producción de autos porque no tenían un tipo de chip que ellos habían diseñado y ordenado a su contraparte taiwanesa para que puedan ser insertados en sus modelos de autos eléctricos, ¿no? Pues tuvieron que parar. Fíjense qué tan importante es esta industria. En Estados Unidos también ya han aprobado un proyecto para que ellos vislumbran dentro de 20 años ser los pioneros en la producción de microcontroladores y microprocesadores. De repente algunos de ustedes tendrían la oportunidad seguramente de ir a trabajar por allá porque están a la búsqueda de talentos. Bien, entonces ya me explayé demasiado. Este microcontrolador, ¿no? Que es este acá, este es el corazón de más que corazón, este es el cerebro, esto, ¿ya? Contiene pues un encapsulado, ¿no? Que es generado por una empresa, en este caso Atmel, ¿no? Que es el 328P, y van cambiando los microcontroladores, van cambiando. Incluso los primeros que yo veía se podían cambiar, o sea, igual que los microcontroladores BIOS de algunas placas antiguas, que nosotros podíamos sacarlo, flasharlo y tal vez ingresarlo, ¿no? Las primeras plaquitas Arduino venían así. Ahora he visto en algunos mercados, sobre todo de compras online, los kits ya vienen con un encapsulado ya soldado a la plaquita, ¿no? No da la opción de poder cambiarlo ni de mejorarlo, obviamente por motivos comerciales, ¿no? Incluso hay empresas, ¿no? Sobre todo chinitas, que crean sus plaquitas Arduino, pero no le pueden poner ese nombre, le ponen otro nombre. Human es una de ellas, y así distintos nombres. Incluso hay canales en YouTube, si ustedes curiosean más adelante, hay electrónicos que tienen sus canales, ¿no? Uno de los más antiguos, por ejemplo, que yo sigo es el profe García, ¿no? Les invito a ver. Hay otro más de un ruso, pero que tiene su canal en español.
¿no? Donde son patrocinados por estas empresas que crean estas plaquitas, y ellos mismos han creado sus plaquitas Arduino, obviamente no con el nombre Arduino, ¿no? Porque si bien es cierto, Arduino es una plataforma libre, pero no puedes usar su nombre, ¿ya? No puedes usar su nombre para promocionar, por ejemplo, tus programas, ¿no? Estos youtubers han tenido problemas en eso porque no podían ellos promocionar Arduino simplemente porque el nombre tienes patentado. Increíble, ¿no? Pero bueno, eso ha pasado. Miren, detalles técnicos. Este microcontrolador es de 8 bits, ¿no? 8 bits, ¿no? ¿Qué significa 8 bits? ¿Qué es un bit, informáticos? ¿Qué es un bit? ¿Quién puede decirme qué es un bit o qué entienden por bit? Tiene un bus de 8 bits. Son unos y ceros, profesor. Correcto, Américo. Son unos y ceros en el mundo Son unos y lógico. ceros, profesor. Trabajan en el sistema binario, pero dentro de él, pues, se debe trabajar a cierta frecuencia. 8 bits quiere decir que podemos nosotros formar. Apóyeme en esto. ¿Cuánto es 2 a la 8? ¿Podrían apoyarme? ¿Cuánto es 2 a la 8? Saquen la calculadora, no tengan miedo. 16, profesor. Ah, caray, ¿cómo va a ser 16, Lirio? 16, El Lirio lo hace a profesor. propósito para ver si ustedes están atentos. 256. 256 nos comparte el compañero Cristian. ¿Qué significa 256? eso? Que se van a dar cuenta más adelante, hay ciertas variables, ¿no? En Arduino, en el IDLE de Arduino, que nos dice que puede manejar 256 datos ¿no? O caracteres, ¿no? Y se dan cuenta que 256 eran los caracteres que se podían formar con el código americano ASCII, ¿verdad? Incluso todavía se utiliza. ¿Ya? Ese es el bus de datos, 256, ¿no? Profe, ¿por qué 2? Porque en el sistema binario, como ha dicho Américo, solamente pueden estar en 1 o en 0. O sea, el 1 prendido, el 0 apagado. O puede ser el 1, 5 volts, el 0, 0 volts. O 3 volts y acá 0 volts, ¿no? Entonces ese es el manejo que se hace. Y lo hace a cierta velocidad. La velocidad nos indica acá, fíjense, es de 16 megahertz, ¿no? ¿Qué significa la palabra mega? Mega es 10 a la 6, ¿verdad? O sea, 1.000.000. El nombre mega es 1.000.000. A ver, alguien me está escribiendo acá. Un momentito. Nuevamente, jóvenes, hay que hacer las consultas en el grupo. No hay que enviar mensajes personalizados. Yo atiendo mensajes personalizados, bueno, a mi familia, a mis conocidos. Yo les atiendo todos temas académicos en el grupo. No creo que van a tocar un tema personal conmigo, ¿verdad? Y si hay un problema personal que te imposibilite de trabajar, hacer sesiones, ya les he manifestado que pueden redactarme un correo para darme por enterado. Incluso algunos alumnos ya lo han hecho. Por favor, insisto en esto, ya toda pregunta, no tengan miedo, háganlo en el grupo, ahí nos apoyamos. Y si de repente estoy atendiendo otros grupos, algún compañero tendrá de repente las ganas de apoyarte y te va a responder, ya. Por favor, insisto en esto porque a veces manejo varios grupos y si todos, ¿no? Más de 100 alumnos, los 100 mandan cada uno pues un mensaje al día, imagínense, ¿no? Una locura realmente. Bien, les decía que un mega es 10 a la 6, 1.000.000, y acá nos dice que la frecuencia es 16 megahertz. ¿Qué es un hertz? Un hertz es una unidad de frecuencia, ¿ya? Es frecuencia. La frecuencia, ¿no? Que es el inverso de un periodo. El inverso de un periodo.
Cuando digo periodo, por ejemplo, el periodo lunar, ¿no? Bueno, la luna tiene sus periodos que dan cada 28 días, ¿no? ¿Con qué frecuencia vas a comer tu cuarto de pollo? Bueno, una vez a la semana. Ahí está la frecuencia. Entonces, un ciclo de actualización, vamos a poner acá, carambas, qué tal pulso, hombre. Voy a utilizar un plano sinoidal. Un ciclo de actualización, entonces, este ciclo de ir y venir, ¿no? Es una frecuencia, ¿no? Si este microcontrolador tiene 16 MHz, ¿qué significa eso? O sea, voy a poner acá 16 mega, que es 1.000.000, 6 ceros. ¿Qué significa eso? De que en un segundo ha hecho 16 millones de ciclos, ¿no? En un segundo ha hecho 16 millones de ciclos, ¿no? Entonces, para no hablar 16 millones, simplemente se abrevia esto como 16, el prefijo mega y la magnitud hertz. Eso es lo que significa, ¿ya? De repente, para los que no conocían, 16 megahertz. Internamente tiene una memoria de 32, acá está, de 32 kilobytes, no es bits, ya, 32 kilobytes, ¿no? Que para los estándares informáticos de ahora pues no parece mucho, pero para grabar nuestro código es suficiente, ¿no? Recordemos de que un byte, que se escribe así, que se simboliza así, un byte equivale pues a 8 bits, ¿verdad? ¿No? A 8 bits, no olvidar eso. Entonces 32 kilos significa que tiene 32.000 bytes, ¿no? 32.000 bytes que podemos almacenar en él, ¿sí? Ahora, esa memoria flash me permite copiar, borrar, volver a copiar. ¿Cuántas veces, profe? Bueno, en las primeras plaquitas se podía hacer hasta 10.000 veces. O sea, podíamos quemar, así es la palabra, ¿no? O sea, programarlo 10.000 veces, ¿no? Ahora creo que ese número ha llegado hasta casi 1.000.000. Ya imagínate, ¿no? Podemos morirnos antes de que se agoten las veces que nosotros podamos quemar o flashar dentro de ese microcontrolador. Aparte tiene un tipo de memoria EEPROM, es una memoria quemada, ¿no? Que le da la estructura. Necesita tener información que no cambie, de 1 KB, ¿no? Y una memoria SRAM, es una memoria volátil de 2 kilobytes, ¿no? Una memoria de 2 kilobytes. Entonces en este microcontrolador obviamente no puedo yo almacenar datos tipo imagen. Imagínense, pues supongan que una imagen pues tenga 1 mega, obviamente va a superar a su memoria RAM interna, ¿verdad? ¿Ya? Bien, este es el microcontrolador, el cerebro de esta plaquita Arduino. Y cada uno de los tipos de plaquitas tiene su microcontrolador. Algunas, como esta es una antigua, miren, como les decía, esta sí podía salir, nosotros le sacábamos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando íbamos aprendiendo esto, nos faltaba pues alguien que cruzaba algo y quemaba parte de la plaquita, pero este microcontrolador sí estaba operativo. Entonces, lo que hacíamos era simplemente sacarlo y en otra plaquita probarlo y funcionaba, ¿no? Ya ahora pues están saliendo otros, como el Arduino Nano, que viene pues soldado su chip, ¿no? Y otras más que vienen así soldadas, ¿ya? La más clásica es esta. Bien, entonces cuando decimos que es Arduino, es un microcontrolador. No, dentro de él hay un microcontrolador, ¿ya? Ahora, como todo hardware, tiene también sus hardware de entrada y sus hardware de salida. Para lo que es entrada y salida, tiene unos pines de comunicación, ¿no? Arduino, la ventaja que tiene Arduino, ¿no?, es que tiene pines
de entradas analógicas y pines de entradas digitales, ¿no? Las digitales simplemente son bits, ceros y unos. En cambio las analógicas pues trabaja con más datos, ¿no? Sobre todo los sensores analógicos que se encuentran en abundancia en el mercado, porque los digitales son más caros. Los sensores analógicos pues se van a conectar a los pines analógicos, ¿no? Una cosita antes de pasar. La frecuencia le da esto, miren, ve. Siempre con las plaquitas vamos a ver esta como si fuera pues un ataúd, ¿no? Dentro de él siempre hay un cristal. Ese cristal vibra cuando es sometido a cierta corriente. Esa vibración es la que le da la velocidad, ¿no? Al componente electrónico. Es el que le ayuda a medir su velocidad. Dentro de los procesadores también existen esto, pero obviamente pues es muy, pero muy pequeño, ¿no? Ok. Profe, ¿puede ser más veloz? Claro que puede ser más veloz, pero eso significaría que la temperatura interna de ese microcontrolador estaría aumentando, y demasiado calor y no tiene disipador, pues terminaríamos fundiendo el microcontrolador, ¿verdad? Bien, les decía entonces de que estos pines van desde el 0 hasta el 13, reservando el 0 y el 1, el 0 y el 1 se reserva para la comunicación con otras plaquitas Arduino, ¿no? Porque ustedes observarán, tiene el 0 es el RX, la recepción, y el 1 es el TX, la transmisión. Por ahí es donde se transmiten un bus de datos cuando queremos unir dos plaquitas Arduino, dos o más plaquitas Arduino. Hay distintos tipos de comunicación en los componentes electrónicos. Allí en el material que se les ha compartido está, si quieren profundizar en ese tema. Como pueden ver, nos dice que tenemos entrada y salida, y solamente de esas entradas y salidas, 6 son salidas que pueden simular el PWM. Trabajan con 5 volts y no debemos pasar de un consumo de intensidad de 40 mA. Muy importante esto, ¿ya? Porque si nosotros nos sobrepasamos en el voltaje, podríamos quemar la plaquita, ¿no? Toda la placa. En cambio, en el amperaje también hay que tener cuidado. Lo bueno es que estas plaquitas ya tienen un hardware que se permite deshabilitar, o sea, se apaga cuando se sobrepasan estos límites, ¿ya? Ahora, alguien podría decirme qué significa PWM. Los que están en el rubro de armado de placas madres habrán notado que hay pines en la placa madre que tiene así PWM. Dice FAN PWM. Y son 4 pines. ¿Han visto? Nunca han armado una placa madre. Bien. El PWM lo que hace es simular, ¿ya? Simular o trata digitalmente de simular una señal analógica, ¿ya? ¿Para qué? Para poder controlar, por ejemplo, la intensidad, por ejemplo, de un brillo de un diodo LED. Porque si solamente trabajamos con entradas y salidas digitales, o estaría prendido o apagado, Supongamos que queremos simular pues un apagado más de lo más brilloso a lo más tenue, o sea, suavemente reducir la potencia. En eso nos ayudarían pues las señales o los pines que tengan el PWM. Y no son todos, son los que tienen este símbolo tipo negación, que son el pin 11, el 10, el 9, el 6, el 7 y el 13. ¿Ya? No olvidar eso. En el otro extremo tenemos los pines
analógicos, ¿no? Aquí está. Son 6 en realidad, ¿no? Son 6. Trabaja de 0 a 5 volts y ojo, puede procesar datos de 10 bits. Tiene un bus de 10 bits, ¿ya? O sea, si tiene un bus de 10 bits, la cantidad de datos sería 2 a la 10. ¿Cuánto es 2 a la 10? Apóyenme en eso, por favor. ¿Cuánto es 2 a la 10? ¿Usted se usa 1024? 1024. Ya, 1024. 1024. Entonces, ¿qué 1024. significa eso? Que cuando nosotros vayamos a trabajar con variables, ¿no? Analógicas dentro del ITLE o dentro de la plaquita, nos permiten trabajar con estos valores hasta 1024 bits de datos, vale decir un KB, ¿verdad? 1024 bits de datos, ¿ya? Ojo, en analógicos, no en digitales. En digitales era solamente 256. ¿Ya? Hay que grabarse esta información. Ahora, para la salida de energía tenemos dos tipos de salidas, las de 5 volts y las de 3,3 volts. Generalmente se utilizan el de 5 volts, ¿ya? Generalmente se utilizan el 5 volts y también tiene una entrada para configurar baterías de 9 volts. Esas con las que normalmente se trabajan, que hemos estado trabajando en el virtualizador de ayer, ¿ya? Para que ingrese energía vamos a tener dos tipos de ingreso de energía. El que siempre se utiliza es el puerto USB, que se conecta, si estaremos trabajando realmente, se conecta a un puerto USB de la computadora y de él extrae 5 volts. Y esos 5 volts se comparten en toda la plaquita Arduino y los proyectos que estemos haciendo. Ahora, si ya vamos a utilizar la plaquita Arduino, obviamente no vamos a llevar pues nuestra computadora donde vamos a usarlo, ¿verdad? Supongo que vamos a poner un sensor de temperatura y esa plaquita va a estar en el techo. Ahí pues no va a estar toda mi computadora. Entonces lo que se hace es comprarse un adaptador donde se pone baterías y esas baterías pues trabajan de 7 a 12 volts de entrada. Ahí está, miren, ¿ve? ¿Ya? De 7 a 12 volts de entrada. Generalmente ya se utiliza ese tipo de entrada de energía cuando ya estamos pues utilizando nuestro proyecto, ¿no? Porque vale decir que se utilizan pues para esos proyectos. Bueno, y aparte tiene pues un botón de reset, ¿no? Y tiene pues los distintos otros componentes que tienen todos los componentes electrónicos, ¿no? Condensadores, ¿no? Transistores, ¿no? Transistores, resistencias, ¿no? Un microchip, ¿no? Que seguramente se encargará de la transferencia de la corriente, ¿no? Tenemos LEDs, ¿no? 2 LEDs, pues hay más acá también, lo que nos indica cuando tiene energía, ¿no? Y el LED, que este LED, este de acá, que está configurado al pin 13, ¿no? Que por defecto dentro de la plaquita Arduino siempre viene quemado el proyecto, el Pinky LED, el LED que se prende y apaga, ¿no? Y ese es el LED, pues el número 13, ¿no? Incluso cuando el Arduino es nuevo, siempre se le prueba así, se le conecta al puerto USB y ese LED tiene que tiritar cada cierto tiempo, ¿no? Si uno conecta y no prende, pues esa plaquita no está operativa. Antes de comprarlo, pues pueden ver eso, ¿no? Pueden configurarlo así. Muy bien. Vamos entonces a conocer nuestra plaquita Arduino, pero ya un virtualizador. Estamos en nuestro virtualizador. ¿Me confirman por favor que estamos en el virtualizador?
¿Sí? profe. Braulio me dice que sí. Los demás. Si estamos con el celular, obviamente, Profe, es un poco incómodo, pues, ¿no? Si solamente estás con tu celular, con el compromiso de que más adelante, hoy día, más tarde, puedan hacer lo mismo que ustedes están, que vamos a ver, ¿no? Puedan hacerlo, pero es necesario que lo hagan, ¿no? Entonces vamos a buscar acá nuestra plaquita Arduino. Aquí está nuestra plaquita Arduino 1, lo sacamos y ahí está. Prácticamente simula pues esa plaquita la anterior, ¿verdad? Es una simulación. Anteriormente había otras plaquitas Arduino. Ahí vamos a ver si todavía las mantiene. Aquí está el Arduino, ¿no? El que estamos trabajando. No, ya no los tiene. Antes había en sus primeras versiones otras plaquitas Arduino. El Nano me recuerdo que había. Y el Leonard. Ya lo han sacado. Será por motivos de patente, supongo. Porque acá lleva el nombre de Arduino, ¿no? Supongo que esta empresa pagará pues una prima por tener el nombre en su simulador. Vamos a ejecutar nuestro primer proyectito en Arduino. Y vamos a hacerlo pues con el Pinky LED. El que siempre lleva quemado ahí. Entonces vamos a extraer nuestra plaquita Arduino y también nuestro protoboard. El clásico, ¿ya? El clásico, el que vamos a utilizar y que vamos a encontrar en toda tienda de electrónica. ¿Ya? Extraemos nuestro diodo LED. ¿Dónde está nuestro diodo LED? Ahí está nuestro diodo LED y nuestra resistencia. Muy bien. Nuestra resistencia de 1 kilo ohmio, ¿ya? Recuerden que es una resistencia clásica de banda de colores, ¿no? Donde cada color pues tiene su propio valor, ¿no? Uno indica el número, el factor, la resistencia, etcétera. Ya estamos hasta ahí. Muy bien, vamos a darle energía a nuestro circuito. Entonces, desde la salida de 5 volts vamos a sacar un cable, ¿no? Que va a ir a la alimentación de 5 volts. Y como siempre estilamos, le ponemos de un color rojo. Y tierra, hay varias salidas de tierra, que ese GND es tierra, ¿ya? Vamos a sacarlo entonces. Y este va a ser... Ahí está. Tierra. Lo organizamos que sea vistoso. Y le ponemos un color negro. ¿Qué significa eso? De que toda esta banda, toda, ya está electrificada, ¿no? Ojo, si fuera un protoboard real, solamente estaría electrificada hasta acá, hasta esta parte. Entonces, lo que quisiéramos es un puentecito para poder electrificar todo, ¿no? Acá el virtualizador le pone todo. Y lo que se utiliza pues normalmente cuando hacemos esto, el kit viene pues con una serie de cablecitos de muchos colores, con unos pines macho hembra, ¿no? Pero a veces pues se agotan o se van deteriorando, y lo que se estila pues hacer es utilizar cable de red, ¿sí? El cable de red Ethernet, ¿no? De categoría 5 es lo que normalmente se utiliza, ¿no? Se prestan para esos proyectitos, ¿ya? A veces cuando escasean esos cables que vienen en el kit. Ya, muy bien. Ahora vamos a poner el LED. Recuerden que un LED tiene polaridad, lo que significa que tiene una patita que representa positivo y negativo. Voy a girar la resistencia, ¿ya? Ahí está. Ahí está, fíjense. Esta patita que es el cátodo, esta patita es el ánodo, ¿no? Cátodo, ánodo, ¿no? Recuerden que el LED, el diodo LED, tiene polaridad. ¿Cuál es el positivo, el cátodo o el ánodo? ¿Recuerdan?
¿Cuál es el positivo? Correcto, es el ánodo, ¿verdad? El cátodo vendría a ser el negativo. Entonces, este es el negativo. Entonces vamos a poner acá un clic. Cambiamos de color. No. Y de la resistencia va a venir al positivo. Le ponemos el color rojo. Al tratar de iniciar, fíjense, no hay corriente, pero no funciona el LED, puesto que hemos puesto al revés, ¿verdad? Vamos a poner nuevamente. Esto va a tierra. Y esto va a la toma de corriente. Ahí está. Un momentito, voy a cambiar acá el valor de la resistencia. Bueno, pero hay muchos no funcionan tipo batería de plaquita Arduino. Perdón, ¿qué me decía usted? Bueno, pero hay muchos no funcionan tipo batería de plaquita Arduino. No, la plaquita Arduino que la plaquita Arduino funciona funciona sin con la batería. energía que se extrae de puerto USB. Fíjate, cuando yo inicio la simulación, este puerto USB ingresa. Entonces ahí está simulando la energía. Okay, pues. ¿Ya? Pero hay que tener cuidado ahora. He visto en un canal en YouTube Pues. que ustedes saben que hay distintos puertos USB ahora, ¿verdad? Tenemos el 2.0, hay que conectarlo en un puerto USB 2.0, ¿ya? Porque hay puertos USB, sobre todo de estas plaquitas chinas, que dicen que es 3.0, pero a veces les da un voltaje adicional y termina malogrando el componente, ¿ya? Si son de placas madres un poquito de marca, tienen dentro de él un regulador que le ayuda a detectar qué tipo de hardware está conectado al puerto USB, de tal manera de que incluso vienen configurados para que puedan quemarlo, perdón, para que puedan cargar, ¿ya? Para que puedan cargar el el dispositivo, que es netamente el celular, ¿no? Vienen con eso, un carga rápida como llaman, ¿no? Eso se ha visto en esta última etapa. Vamos entonces acá a nuestro LED. Hay un compañero compartido, prende su diodo LED, ¿verdad? Ruiz. Enciende el diodo. Vamos a ver acá. ¿Has trabajado con la resistencia con el valor normal de 1 kilo ohmio? Enciende el diodo. Sí, 1 kilo ohmio no, profesor. ¿Y por qué acá caracho no prende? Sí, 1 kilo ohmio no, profesor. Profesor. Profesor, en ese caso la resistencia tendría que ser de 320 ohmios, porque es mucha la resistencia. Profesor. Profesor, en ese caso la resistencia tendría que ser de 320 ohmios, porque es mucha la resistencia para un Siempre, antes era Profesor, poco, si no prendes por el internet, siempre ha pasado eso en el Tinkercad. En pocas veces ocurría Sí, eso, pasaba pero ahora me doy cuenta de que, por ejemplo, ayer también pasaba bastante, ¿no? Parece que el servidor se satura, vale decir cuántos a nivel mundial estarán usando,
porque por la pandemia, ¿no? A ver, hagan ese circuito por favor, y ahí como está debería prenderles, ¿no? También dice el compañero, con 330 ohmios debería funcionar, ¿no? Ahí está. Les debería prender con 1 kilo ohmio también. Debería prender con 1 kilo ohmio. A ver, vamos a sacar otro diodo. De repente este salió medio quemadito. Vamos a ver. Recuerden que es un simulador, señores. Es un software que en algún lugar del mundo en un servidor se está ejecutando. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Falta mover acá. Ahí está. Este contacto. Este contacto ahí. Y ahí debería prender. Ahora sí, miren, ve. Entonces el diodo que nos han dado, nos han vendido acá está quemado. Vamos a eliminarlo. ¿Ya? Bien. Funciona, ¿verdad? Ahí está, compañeros, están compartiendo sus ya, muy bien. Entonces ahí estaríamos utilizando la plaquita Arduino simplemente como una fuente de energía, ¿ya? Simplemente como una fuente de energía. Ahora vamos a utilizarlo, ¿ya? Con sus pines de salidas digitales, ¿ya? Con los pines de salidas digitales. Voy a detener el proyectito acá, ¿ya? Muevo mi diodo hacia arriba, elimino esto. Ahora la alimentación, voy a obtenerlo de acá, ¿no? ¿Y quién va a alimentar este diodo? Pues vamos a poner que sea el pin 13. Entonces, el pin 13 vamos a ponerle bonito. Caramba. Ahora sí. Muy bien. Entonces del pin 13 está saliendo una línea de corriente que nosotros ya sabemos o ya conocemos, porque hemos visto recién que de todos los pines digitales sale 5 volts, ¿no? A un máximo de consumo de 40 miliamperes. Ahí está, 5 volts, ¿no? Y necesito un puesto a tierra, ¿no? Vamos, como acá está tierra, bueno, está muy lejos, ¿no? Pero acá también tengo un puestito a tierra, miren. Entonces a esto le voy a poner ahí negrito, ¿ya? Muy bien. Entonces esta patita que debería estar en tierra, vamos a ponerle acá. Ahí está. A ver, mi Tinkercad de mi teléfono, 986-102-923. ¿Qué compañero es que me está escribiendo que tiene problemas en su Tinkercad, en el grupo? Yo, profesor. Estás trabajando en el móvil, ¿no? Sí, mi teléfono, mi computadora se había malogrado justo estos días. Yo, profesor. Ya, muy bien, no hay problema. Ya queda usted para que lo pueda realizar. Sí, mi teléfono, mi computadora se había malogrado justo estos días. Entonces, cuando nosotros vamos estudiando el circuito, viene la salida de 5 volts de este pin. Okay. Gracias. ¿No? Va la patita al ánodo,
obviamente con su resistencia de 1 kilo ohmio, ¿no? Y de esta patita el cátodo va a la puesta a tierra. Al iniciar la simulación vamos a notar que el LED se prende un tiempo y luego se apaga, coincidentemente igual que el LED que tiene acá. Y habíamos dicho que este LED está vinculado al pin 13 cuando la plaquita Arduino es nuevo. Cuando la plaquita Arduino es nuevo, siempre internamente tiene quemado, o sea, tiene programado dentro de él el proyectito, el Pinky LED, ¿no? O sea, el LED que tirita. Ahí está. Entonces, para hacer para que haga eso el LED, entonces internamente dentro del el microcontrolador ya se ha agregado un código. ¿Cómo visualizar el código que está gobernando este proyectito? Voy a detenerlo, voy a detener la simulación y vamos a dar clic acá en el botón de código, ¿ya? Por defecto me va a salir en el modo bloques. No vamos a trabajar por el momento en el modo bloques, vamos a trabajar en simplemente texto, ¿ya? Trabajamos en el modo texto porque es ahí donde nosotros vamos a tener cierta similitud en el mundo real con el IDLE de Arduino, ¿ya? Señores, Arduino, la programación en Arduino utiliza pues un lenguaje de programación. Existen muchos lenguajes de programación, ¿no? Los más básicos, los que se acercan casi al lenguaje máquina, como el assembler, ¿no? Y los que ya se van acercando al lenguaje de alto nivel, como son el C, el C++, Java, ¿no? Y otros más. Y otros que se van incluso más pareciendo al lenguaje humano, sobre todo el lenguaje que se utiliza en inglés, como son pues el JavaScript, ¿no? El PER, ¿no? El C#, y hay otros más, ¿no? Ahora, estos lenguajes de programación se pueden pues programar en un simple bloc de notas. O sea, el código de un hardware lo podemos programar en un simple bloc de notas, y luego debemos tener un programa compilador que convierta, ¿no? Que convierta esos códigos que nosotros hemos ingresado, lo transforme al lenguaje binario, y el que se va a ejecutar al final dentro del microcontrolador, ¿no? Ahora, viendo el ejemplo que les ponía al inicio de la clase del maestro albañil, hay ciertas cosas que ya no necesitan pues ser programadas desde cero, ¿ya? Entonces vamos a tener en algunos casos que utilizar librerías. ¿Qué significa eso, profe, de librerías? Paquetes o encapsulados o paquetitos ya de códigos preparados para hacer ciertas tareas. Por ejemplo, para mover un servo, para controlar un sensor, ¿no? A ver, para los que no me entienden, igual que un carpintero, un profesional preparado para hacer muebles, trabajar la madera, ¿no? Profesionalmente, él simplemente lo que hace es coger su madera y preparar sus muebles, ¿no? Pero si nosotros también quisiéramos ya hacer nuestros muebles, entonces vamos a una tienda y podemos nosotros ya separar, ¿no? Yo quiero esta puerta, ya vienen las puertas hechas, ¿no? Yo quiero este mueble, pero con una pata más grande, ya lo vamos comprando. Entonces, o sea, ya viene prefabricado. Entonces, dentro de algunos lenguajes de programación existen unos IDEs, que es un conjunto de librerías que ya vienen con ciertos paquetes de códigos prefabricados para que nosotros, los usuarios finales, no nos estemos invirtiendo tiempo en tratar de programarlos, simplemente ya están allí, ¿no? Y les pongo ese ejemplo, el código para mover, digamos, un servomotor, el código para mover o para utilizar los sensores de ultrasonido, de recepción y de transmisión, ya
simplemente lo que se hace es invocar esas librerías, ese conjunto de códigos, para poder utilizarlos, ¿sí? En todo lenguaje de programación existe eso, ¿no? Y estos IDE, ¿no? Que es interfaz de desarrollo integrado, estos IDE nos permiten hacer eso. Hay muchos IDEs populares como el de Microsoft, ¿no? El Visual Studio, que tiene su parte gratuita, el Visual Studio Code, ¿no? Hay IDEs de uso gratuito como el de, por ejemplo, el de Java, ¿no? Y estos IDEs interactúan con el programador utilizando pues sus propios editores de código. Hay editores de código muy populares, ¿no? Como el Vim, el Notepad++, hace un par de años era popular otro IDE, no me acuerdo su nombre. Ahora perdí un poquito más de mercado, ¿no? Regresando a Arduino. Arduino tiene su propio IDE que le llaman IDLE, porque es medio light, ¿ya? Tiene un parecido al lenguaje de C++. Si no recuerdo mal, ustedes han aprendido el lenguaje C y C++. No sé si en primer, segundo, tercer semestre. ¿Recuerdan ustedes? ¿O no recuerdan? ¿O estoy confundiéndome con otra promoción? Python nada más han aprendido, ¿verdad? Ya, no hay problema. Python. Existen IDEs también para poder manejar, mira, para poder manejar el Arduino también en Python. Por ejemplo, la nueva versión del Cisco Packet Tracer, ¿no? La nueva versión de Cisco Packet Tracer tiene en su módulo de IoT los IDEs, pero con el código C, con JavaScript y también con Python. Ya lo tiene ahí. Entonces, dentro de este código para programar las plaquitas Arduino, vamos a tener palabras, sobre todo en inglés, textos en inglés, y una estructura que hay que cumplir necesariamente. Permítame hacer un recorte acá para mostrarles. ¿Ya? Y voy a compartir acá. No se ha copiado. Está fallando la memoria RAM del portapapeles. Ahora sí. Bien, este IDE siempre va a numerar las filas que estamos usando. Acá miren, estamos viendo que estamos usando filas, ¿verdad? Ahí está, son 14 filas. Los comentarios que se hagan en este lenguaje de programación van a ir entre 2, fíjense, siempre va entre 2 slash. Cuando ustedes vean 2 slash, quiere decir de que se está utilizando un comentario. Los comentarios, que siempre forman parte de los códigos de un programa, son necesarios porque orientan al que va a revisar o al que quiere aprender ese código. Por ejemplo, ahí nos indica que está utilizando el código C++, ¿no? Está utilizando el código C++. Ok, bien, este lenguaje de programación de Arduino es bien simple desde el punto de vista de nuestro aprendizaje. ¿Por qué? Porque va a tener claramente marcado una parte. Esta primera parte, que son las declaraciones, ahí en esa primera parte se agregan algunas librerías. Luego viene el void setup, que necesariamente a rajatabla tienes que escribirlo así, ¿no? Void, y vas a notar como el texto void, que es una palabra reservada, cambia de color. Setup,
es donde se hacen las declaraciones iniciales, es donde uno declara si un pin, en este caso el pin número 13, va a trabajar o de salida o de entrada. Si ponemos de salida, va a salir una corriente que es 5 volts, y si ponemos de entrada, se supone que va a entrar una señal, una corriente, ¿ya? Siempre debemos manejar estos caracteres, ¿no? Abrimos llaves, cerramos llaves. Hay palabras reservadas, como por ejemplo el pin mode, que hay que escribirlo así como está, ¿sí? Es estricto este lenguaje. Pin y mode, la palabra mode inicial con mayúscula. Entre paréntesis y dentro el número del pin con el cual vamos a trabajar, seguido de una coma, y luego especificamos qué va a hacer. En este caso es output, o sea, de salida. Puede ser input, de entrada. ¿Ok? Pin mode. Ojo, ahí en el material que les he pasado hay un manualcito chiquitito del lenguaje Arduino, donde están estos comandos de códigos, ¿ya? Hay varios, ¿ya? Hay un montón, pero los que más se utilizan es este. Seguido, vamos a tener el loop, o en nuestro idioma el lazo, lo que se va a ejecutar, ¿no? ¿Cuántas veces ejecuta esto? Bueno, ahí hemos visto la frecuencia, ¿no? 16 MHz, o sea, 16 millones de veces en un segundo se va a ejecutar esto. Bastante, ¿no? Entonces, el void, y siempre inicia así, void loop. Si ustedes buscan, loop es bucle, lazo, ¿no? Es lo que infinitas veces se va a ejecutar, ¿ya? Infinitas veces se va a ejecutar. Igual, abres siempre va a iniciarse abriendo una llave y va a cerrarse una llave. Si en caso le faltase, siempre va a indicarnos un error, ¿no? Siempre va a indicarnos un error. Y dentro de él ya podemos ver el código, ¿no? Esta es una palabra reservada, ¿no? El digital write quiere decir de que el pin va a escribir, ¿no? O sea, se va a escribir, va en el pin número 13 que hemos declarado que es de salida, el valor máximo, o sea, va a imprimir los 5 volts, ¿no? Los 5 volts. Antes en el lenguaje original bastaba también con poner valor de 1, creo que ahora ya no lo está tomando así. Quiere decir que está saliendo 5 volts, va a prenderse el foquito LED. Cuando terminamos, siempre vamos a terminar con un punto y coma, siempre, ¿ya? Luego viene la función delay. El delay lo que hace es generar retrasos. ¿Cuánto? En microsegundos, lo que nosotros pongamos el valor numérico acá dentro del paréntesis, ¿ya? Lo que nosotros pongamos dentro del paréntesis, pero es en milisegundos, ¿ah? Entonces, si nosotros vemos ahí, como pueden observar, que le está poniendo 1000 significa un segundo. Entonces, ¿qué significa eso? Que va a estar un segundo así prendido. Luego viene otra vez la otra función, digital write, o sea, va a escribir en el pin 13 low. Low significa apagado, o sea, 0 volts, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a estar apagado? Y aplica acá la función delay, otro segundo. Y esto se va a ir repitiendo infinitas veces dentro del loop. Entonces vale decir que básicamente vamos a tener dos grupos, el void setup y el void loop. El setup es donde iniciamos, ¿no? Donde configuramos, donde declaramos algunas variables, si algún pin va a trabajar de salida o de entrada. Y en el loop, el lazo es lo que se programa, lo que va a hacer continuamente la plaquita Arduino, ¿no? Miles de veces se va a repetir, pues el lazo dice, ¿ok?
Entonces, regresando a nuestro proyecto, ejecutando el código, voy a ponerlo por acá. Fíjate, ejecutando el código vas a notar que efectivamente el LED se prende y se apaga en periodos de un segundo, ¿no? Porque así le hemos programado. Si quisiéramos modificar, voy a detener y puedo ponerle acá, por ejemplo, un 0 más al delay, de tal manera de que va a estar prendido 10 segundos. No un segundo, 10 segundos, 10.000, ¿no? 10.000 milisegundos, o sea, 10 segundos. Y se va a apagar solamente un segundo. Entonces, al ejecutarlo, fíjense, va a prenderse ya no un segundo, sino 10. Y pasados los 10 segundos, se va a apagar. Y se va a apagar solamente un segundo. Ahí está, se apagó y nuevamente se prendió. ¿Ok? O podemos reducirlo, que se prenda y se apague no en 1000 milisegundos, sino en 100. Entonces este va a pasar, si ejecuto, se parece pues un poquito que tirita, ¿verdad? Rápidamente, como si se tratase de un foco navideño. Allí está. Señores, aparte, también acá se pueden declarar funciones, pero no vamos a llegar hasta eso, ¿ya? Se pueden hacer muchas cosas más también acá en este lenguaje de programación, como en todos los lenguajes de programación. Fíjate, el virtualizador simplemente al dar clic en iniciar ya estamos ejecutando el programa, ¿no? Pero si estaremos trabajando con el ITLE, con el paquete que se instala para Windows de Arduino, primero hay que hacer un quemado, ¿no? O sea, cuando está el código hecho, ¿no? Hay un botón para depurar, para ver si tiene errores nuestro código. Y luego cuando todo está bien hay un botón para quemar, o sea, se pasa todo el código al microcontrolador, se quema, o sea, se graba dentro del flash, dentro de la memoria flash, y luego se ejecuta, pues, ¿no? Luego se ejecuta. Imagínate, fíjense, ¿qué hubiera pasado si voy a forzar un error acá, ya? Miren. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera olvidado de poner una coma? ¿Miren? Un punto y coma, perdón. Al momento de ejecutarlo me salta un error, pero mira, me señala el delay y me dice, perdón, ¿no? Hay un código, ¿no? Un error, tienes un error de código en una de las líneas. Dice acá, ¿en cuál de las líneas? En la línea, ¿cuál es esa línea? 13, ¿verdad? En la línea 13, acá, antes de la línea 13, ¿no? A ver, before delay, antes del delay, acá, ¿no? Before, antes. Entonces, antes de este delay hay un error. No te dice qué error es, pero sí te sugiere, de repente has olvidado el punto y coma. Efectivamente, ¿no? Nos olvidamos del punto y coma, le agregamos y trato de ejecutar el programa y ahí está, ¿no? Se prende y se apaga. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguno, profe. Ya. Joel te levanta la mano. Dime, Joel. Profesor, también había otros comandos ahí. Analógico. Sí, está Se ponía 0 y 1 en vez de high y low. Profesor, también había otros comandos ahí. Sí, analógico. Así Creo que se ponía 0 y 1 claro, en vez no me de... acuerdo, estoy un poco. Sí, es cuestión de práctica, Sí. nada más. Y Ahora el no vamos a ser claro. pues, técnicos especialistas netamente. Sí, porque en llevé un esto, poquito ¿no? de eso. Pero hay que Claro, conocer. me acuerdo, estoy un poco. Así como hay el digital write, también hay el digital read, o sea, para leer, ¿no? Para cuando nosotros configuramos el pin mode en input, o sea, de entrada, quiere decir que va a ingresar corriente en él. Entonces hay que prepararlo para que capte esa corriente y lo agrupamos en una variable. Todavía no llegamos a eso, ¿ya? Ahí está. Fíjense que el loop
O sea, el código se ejecuta secuencialmente, o sea, línea por línea, línea por línea, línea por línea. Como todo lenguaje de programación, vamos a tener pues ahí Jesús me dice que no le funciona. O, bueno, debe ser el mismo problema que tenemos. Debe ser el servidor del Tinkercad, ¿ya? Paciencia. Les decía, como todo lenguaje de programación, también vamos a tener pues palabras reservadas para almacenar variables. Variables de tipo entero que se pueden manejar acá, ¿no? Variables de tipo de coma flotante, con decimales. Los de tipo entero siempre los vamos a utilizar para trabajar con los pines de entrada y salidas digitales, ¿ya? Cuando declaramos variables de tipo de coma flotante, o sea, float, ¿no? Esas siempre van a ser para trabajar con pines de entradas analógicas, ¿ya? Porque en las entradas analógicas vamos a tener variación de esos, porque las entradas y salidas digitales solamente vamos a tener dos posibles valores, un 1 o un 0, salvo ya que estemos trabajando con el PWM, o sea, con los pines preparados para simular una salida o una salida analógica. Simulan salidas analógicas, ¿ya? Simulan salidas analógicas, no es una señal analógica, simulan, y eso nos va a permitir que, por ejemplo, un LED se prenda así tenuemente hasta llegar a su punto máximo y se apague también tenuemente hasta llegar a su punto mínimo. Pero para eso hay que saber, como en todo lenguaje de programación, que también vamos a tener palabras reservadas para hacer sentencias como condicionales, bucles, ¿no? Como el while, el for, ¿no? Como en todo lenguaje de programación, ojo, no, eso no es exento a eso, ¿ya? Pero todavía estamos en la parte de secuencial. Muy bien. Vamos a momento. Ya, entonces decía, vamos a agregar perdón, dos LEDs más, dos resistencias más, pero vamos a cambiar de color. ¿Qué les parece? Vamos a cambiar de color estos LEDs, ¿ya? Ahí está. Este va a ser el ámbar, el amarillo, y este va a ser el verde. Vamos a simular acá un semáforo, ¿ya? Ahí está, este va a ser el verde. Ahí está. Y para controlar necesito dos pines adicionales. Los voy a utilizar el pin 12, que va a alimentar al LED amarillo, ¿ya? Aquí está la alimentación, y le voy a poner el mismo color. Lo bueno de este virtualizador es que me permite cambiar el color. En el mundo real pues no va a ser así. Ahí está. Y del pin número 10 voy a sacar la energía para el LED verde. Y ahí está, voy a poner el color verde. Ahí está. Necesitan estos para cerrar el circuito, una puesta a tierra, ¿no? Acá también para cerrar el circuito una puesta a tierra. Bien, si yo intentara ejecutar ahorita este proyecto, no pasaría nada. ¿Alguien podría decirme por qué no pasa nada con los otros LEDs?
que no ocurre nada con nosotros. Para programar. Correcto, falta poner el código para que hagan algo, pues, ¿no? Entonces voy a detenerlo. Vamos al código. Ahí está. Entonces tengo que declarar entonces otros dos pines adicionales. Entonces estamos utilizando, voy a hacer un zoom acá, estamos utilizando el 12 y el 11, ¿ya? Entonces acá igual pin mode, ¿no? El número 12 también lo declaro, perdón, coma, lo declaro como output, punto y coma. Y nuevamente el pin mode, el otro pin que estamos utilizando es el 11, ¿verdad? El 11 output, punto y coma. Bien, ahí estamos declarando que esos dos pines los vamos a utilizar también como salida, o sea, van a entregar sus 5 volts a los 40 miliamperes que trabaja. Muy bien, ahora vamos a utilizarlo acá en el LUT. Entonces, como ya no hay que redescubrir la pólvora, ¿ya? Vamos a copiar el código, aumento un poquito más de filas y lo vamos a agregar, ¿no? Pero hay que, de manera ordenada, vamos a poner acá código para LED ámbar, ¿no? Y acá agrego otro más, código para LED verde, ¿no? Hay algunos tips en programación, ¿no?, que hay que cumplir. Uno de ellos es que nuestros códigos tienen que estar comentados, ¿no? Y para regirme acá del proyecto, vamos a hacer acá código para LED rojo. Muy bien. Recordemos lo que comentamos, no se va a ejecutar, ¿no? Simplemente es para una guía, ¿no?, para mantener el código más adelante, ¿no? Bien, entonces cambiamos acá el LED ámbar, o sea el amarillo, para nosotros es el pin número 12. Vamos a cambiar ahí, igual acá. Y el LED verde para nosotros es el pin número 11. Vamos a cambiar acá, ¿no? Entonces, así como está, fíjense, así como está, se va a iniciar una secuencia en donde primero se va a ejecutar este código. Se va a prender el LED 13, el rojo, un segundo, luego se va a apagar, luego se va a iniciar el LED ámbar, un segundo, luego se va a apagar y luego lo mismo para el LED verde, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a ver el resultado, inicio el código. Acá hay un error. Me falta un... ¿Qué me falta? Hay un error antes de... El 11. Está muy separado, profe. Vamos a cerrarlo. Sí. Ahora sí, vamos a ver. A ver, hay un error antes de este símbolo. Veamos. Y acá hay doble, ¿no? Sí, ahí había doble símbolo. Ahora sí. Nos vamos acá a la simulación y ahí está el LED. Ahí está el semáforo, ¿no? Rojo, verde, ámbar, verde, rojo, ámbar, verde, rojo, ámbar, verde. Pero según las regulaciones del MTC, el rojo vamos a ponerle pues
unos ¿qué le pedí? 10 segundos, 5 segundos, ¿no? 5000. Y para que se apague va a demorar un segundo. Igual, el ámbar vamos a ponerle que nos indique el cambio de color, unos 3 segundos. Y el verde igual, unos 5000, o sea 5 segundos. Entonces al ejecutarlo, 5 segundos va a estar prendido en rojo. Luego se apaga un segundo y viene el cambio de color, el ámbar 3 segundos. Y luego viene el verde 3 segundos, ¿no? Y luego se apaga y viene el rojo. ¿Todos estamos hasta ahí? ¿Sí? Ahora, Sí, profe. participación de hoy día. Y quiero que, así, cuando termine, recorten de esta manera. ¿Ya? Recorten su proyecto que está funcionando y su código. Y eso lo comparten en el chat. Pero obviamente, acá hay algo que falta agregar. Kenny, está levantando la mano. Una consulta. Se puede ponerlo, digamos, por decirlo así, digital drive, el like, primero todos los LEDs, y luego cuando se va a activar aparte. No te entendí, Kenny. Te escucho medio así, entrecortado. Me refiero a que primero poner los 3 activos y luego poner los 3 desactivados. Claro. sí se podría poner también. Sí se podría También. poner también, ¿no? Pero a lo que me iba era lo siguiente, y esa es para finalizar la actividad de hoy día, lo siguiente, atentos. Hay un error en este semáforo. Si este es un semáforo, hay un error, ¿cierto? Miren el LED. ¿Alguien puede decirme cuál es el error? Miren. Todos los que viven en ciudad saben cuál es la secuencia lógica de todo semáforo. Ahí está el error. Verde, amarillo, rojo. Verde, amarillo, rojo, bro. Como ustedes sabrán, siempre el ámbar, el amarillo, indica pues el cambio de color. Entonces debe ser rojo, amarillo, verde, Amarillo. y después otra vez al ámbar, ¿no? Y al rojo, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué código podría agregar para que sea pues un semáforo funcional? Eso les deja a ustedes ya como su actividad. Una vez que terminen, aquí van a agregar un código, me comparten el código y lo comparten por favor ahí en el chat de nuestro grupo, y sería la participación de hoy día. Antes de finalizar, permítame marcar la asistencia de hoy día. Ya me estaba olvidando. Permítame dejar de compartir mi pantalla para poder marcar.